¿Estás segura de que te quieres casar con este hombre?, preguntó el padre Miguel, la voz temblorosa mientras miraba al desconocido andrajoso parado en el altar. El murmullo de los 200 invitados crecía como una ola. ¿Quién es? ¿De dónde lo sacó? Parece un indigente. La voz de su madre, Elena, era un grito ahogado y dramático. Pero Lucía, con las lágrimas quemándole las mejillas, mantuvo la barbilla en alto. Sí, se casaba con él. Su estómago se revolvió al recordar el mensaje de texto de su exprometido Carlos que decía: «Me voy con Patricia, tiene más dinero que tú, no me busques». 3 años de su vida, tirados a la basura por una heredera que conoció hacía 3 meses. Lucía se sintió una idiota. La humillación era pública y devastadora. En ese momento, solo había una cosa que podía hacer, y era no dejarse vencer. Lucía no iba a permitir que Carlos se saliera con la suya, que su madre se lamentara públicamente de la vergüenza, ni que los invitados tuvieran el placer de verla llorar derrotada. No, ella lucharía, y en ese momento su salvación era el hombre que tenía a su lado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Lucía apretó con fuerza las manos callosas del hombre, que hasta hacía 3 horas ni siquiera conocía. Se llamaba Andy, o eso le había dicho. Y, aunque no tenía ni idea de quién era en realidad, él había tenido la decencia de ayudarla cuando la vio llorando afuera. Acosada por los fotógrafos. Un paparazzi se había burlado. «¿Quién es usted, su guardaespaldas?». Y Lucía, con una decisión absurda nacida de la desesperación, había dicho que era su novio, su verdadero novio. El caos estalló en ese momento, y Lucía sintió que su vida entera se desmoronaba. Ahora estaban aquí, en el altar de una catedral elegante, con su madre gritando y su primo, el padre Miguel, protestando que no tenían una licencia de matrimonio. «Entonces, haz una ceremonia simbólica», dijo. Lucía, con una voz que no titubeó, se negaba a arrepentirse de su decisión. Si Carlos la había arruinado por dinero, al menos este hombre, este desconocido, había demostrado más decencia en unas pocas horas que él en 3 años. «¿De verdad prefieres a este don nadie antes que a mí?». La voz de Carlos cortó el aire de la catedral, llena de disgusto mientras señalaba a Andrés. «Míralo, probablemente no tiene ni un cartón para dormir. Yo tengo lo que tú nunca tuviste», gritó. Lucía soltó las manos de Andrés, que hasta ese momento habían sido su única ancla, y caminó hacia Carlos, con la falda de su vestido de novia arrastrándose como sus esperanzas rotas. Se detuvo justo frente a él, tan cerca que pudo oler su cara y costosa colonia. La bofetada que le dio resonó en toda la catedral. «Prefiero dormir en cartón con alguien real que en sábanas de seda con una mentira», le dijo con una voz que no tembló. «El único arrepentimiento que tengo», le aseguró, «es haber perdido 3 años de mi vida contigo». Lucía dio la vuelta y se dirigió nuevamente al altar, donde Andrés la esperaba con una mezcla de admiración y preocupación. Su madre, Elena, estaba llorando a gritos y los invitados murmuraban frenéticamente, pero nada de eso importaba. En ese instante, su única preocupación era que esa farsa se convirtiera en una realidad. El padre Miguel, con manos temblorosas, continuó con la ceremonia simbólica, y al final del día, Lucía se encontró en su departamento despertando de un sueño que no fue sueño. Su vestido de novia estaba tirado en una silla y su esposo, el hombre que la había salvado, apareció en la puerta con 2 tazas de café. Su barba descuidada parecía menos salvaje a la luz de la mañana, pero su olor a café barato y a noche sin dormir, a pesar de la situación, le trajo cierta tranquilidad. «La ceremonia de ayer fue simbólica. Miguel no podía casarnos legalmente sin documentos», le dijo Andrés. El alivio y la decepción se mezclaron en el estómago de Lucía. Así que no estaban oficialmente casados.
Él le ofreció irse, olvidarse de todo, pero Lucía, con el corazón roto por las recientes mentiras de su ex prometido, le preguntó por qué la había ayudado. «Porque sé lo que es que alguien te destruya por dinero», le respondió Andrés, con una tristeza en los ojos que Lucía reconocía a la perfección. La puerta principal se abrió con violencia y Elena entró como un huracán, su vestido de madrina todavía puesto. «Lucía Fernández, tienes 30 mensajes sin responder. Toda Buenos Aires está hablando de tu escándalo», gritó y se congeló al ver a Andrés. «¿Todavía está aquí el vagabundo?», espetó. Andrés, calmado, la corrigió. «Me llamo Andy y no soy un vagabundo. Vivo en una pensión en San Telmo». Elena se abanicó dramáticamente, horrorizada de que su hija hubiera dormido, o eso pensaba, con un hombre de pensión. Pero a Lucía no le importaba. Su madre, obcecada por las apariencias, solo pensaba en su futuro como la señora de Carlos Salinas, un futuro que su ex prometido, con su cobardía, había destrozado. «Carlos puede irse al infierno», le gritó a su madre, y luego miró a Andrés y, sin pensarlo 2 veces, tomó una decisión. «Vamos a casarnos de verdad», le anunció a un estupefacto Andrés, a su madre y a sí misma. Andrés se tensó, el peso de su mentira presionando contra su pecho. Millones en cuentas bancarias, una empresa de tecnología y un ático en Puerto Madero. Se escondía del mundo que lo había traicionado y se había metido en Tucson. Esta situación sin querer. Pero al mirar a Lucía, que había elegido autenticidad sobre apariencias, tomó una decisión. «Necesitamos documentos», le dijo a Elena. «Partidas de nacimiento, certificados de soltería. Lo tengo todo». Se refería a su pasaporte y los documentos que revelaban su verdadera identidad. Andrés Sebastián Villarreal Echeverría, CEO de Valortec. Pero él podía usar solo su primer nombre y apellido materno, Echeverría. El camino a la verdad era complicado y todavía no estaba listo para revelarlo todo. Necesitaba más tiempo, necesitaba saber si Lucía lo querría por quién era él, no por los millones que tenía y que su ex prometida Victoria le había confesado en una fiesta que solo amaba. Lucía se sentó a su lado y tomó su mano, que estaba sudando. «Al menos Andy es honesto sobre quién es», le dijo a su madre. Y la ironía le quemó la garganta a Andrés. 3 semanas después, Lucía encontró a Andrés dibujando diagramas en la mesa del comedor a las 2 de la madrugada, pensando que ella dormía. Tomó una de las hojas y se sorprendió al ver que era un plan de expansión para su boutique. Análisis de mercado, proyecciones financieras, estrategia digital. «Esto no lo enseñan en ingeniería de software», le dijo. Lucía se sentó frente a él, pidiéndole que fuera honesto, que le contara la verdad si querían hacer funcionar ese matrimonio raro. Andrés, al verla sin maquillaje, genuinamente interesada en sus ideas, se sintió vulnerable. «Tuve una startup en Silicon Valley», le confesó, «y aprendí sobre diferentes industrias, incluyendo el comercio minorista, pero no tengo el capital para la expansión». La pasión en su voz era evidente. La mentira a medias de Andrés lo hacía sentir un cobarde, pero al mismo tiempo lo protegía. Lucía, a pesar de sus sospechas, sentía una conexión innegable con él. No importaba su apariencia descuidada o su historia a medias, su esencia era real. Mientras trabajaban juntos en el plan de negocios, Lucía le contó que Carlos siempre había visto su boutique como un pasatiempo costoso y que cuando se casaran, él quería que ella la cerrara. Lucía se dio cuenta de que compartían heridas similares, personas que supuestamente los amaban, pero que solo valoraban las apariencias y el dinero. A pesar de los secretos, Lucía se estaba enamorando de él, de su inteligencia, de su pasión y de la forma en que él veía su negocio como algo más que un simple pasatiempo. La cena en casa de su madre, Elena, fue un circo de humillaciones.
Las amigas de Elena lo veían como un espécimen de laboratorio, preguntándole si de verdad vivía en una pensión y si eso pagaba bien. Pero Andrés no se dejó intimidar. Le explicó a Natalia, la hija de una amiga de su madre que trabajaba en inversiones, por qué el profesor con el que ella había estudiado tenía modelos predictivos defectuosos. Natalia, sorprendida por su inteligencia, le preguntó cómo alguien que arreglaba computadoras podía conocer a un profesor de Oxford. Pastakil. Humillación de Lucía y su familia era evidente y ella lo llevó a la terraza. «Siento todo esto», le dijo ella. «Son horribles. Están protegiendo su mundo». Andrés por primera vez sonó cansado. «Un mundo donde el valor se mide en títulos y cuentas bancarias», le dijo, y le preguntó si lo miraría igual si supiera que era rico. «Me daría miedo», le confesó Lucía. «Miedo de que fueras como Carlos, como ellos». En la terraza, Andrés finalmente se abrió un poco más. Le contó sobre su ex prometida, Victoria, y cómo ella le dijo en su fiesta de compromiso que solo amaba su cuenta bancaria. Lucía comprendió el dolor que él sentía. Era la primera vez que él le contaba una verdad tan cruda. De repente, el celular de Andrés explotó con llamadas. Su socio, Joaquín, le rogaba que volviera. La fusión de $50 millones de su empresa estaba en peligro. Lucía, preocupada, le dijo que fuera a California, pero él, mirándola fijamente, le dijo: «Tú eres mi vida, o quiero que lo seas». En ese momento, Lucía supo que estaba enamorada de él y que él sentía lo mismo por ella. La revelación final en la boutique fue un golpe de gracia. Carlos había vuelto con la madre de Lucía y un abogado. «Tu esposo es un fraude», anunció con una sonrisa maliciosa. El abogado, después de buscar el nombre de Andrés Echeverría en el registro, dijo que no existía ningún graduado del MIT con ese apellido. «Porque no usé Echeverría en MIT», dijo Andrés con calma. «Usé Villarreal». La cara del abogado se puso pálida al teclear el nombre. Andrés Sebastián Villarreal Echeverría, CEO de Valortech. Valor estimado de la empresa, $500 millones. Lucía se tambaleó y Andrés la sostuvo. «Te mentí todo este tiempo», le dijo ella, con lágrimas en los ojos. «No mentí», respondió él. «Solo omití detalles». A lo que Lucía respondió: «¿Detalles? ¿$500 millones es un detalle?». Lucía se sintió manipulada y usada. Le devolvió el anillo y le gritó que él no era mejor que Carlos, que la había usado para su jueguito psicológico. Corrió a la trastienda, se encerró y se negó a hablar con él durante días. Andrés se sentó en el pasillo, derrotado, esperando que ella saliera. Finalmente, cuando él le ofreció el divorcio, Lucía le arrebató el teléfono de la mano. «No puedes rendirte así», le dijo. «Quiero la verdad, toda la verdad». Andrés se sentó en el piso de la boutique y le contó su historia. Cómo creció pobre, cómo su ex prometida Victoria le confesó que solo lo amaba por su dinero, y cómo, por el miedo a ser usado de nuevo, había fingido ser pobre para encontrar a alguien que lo amara de verdad. Lucía, a pesar de su dolor, sintió una conexión más profunda con él. Ambos habían sido traicionados por el dinero. Lucía y Andrés comenzaron a construir una relación más sólida, una basada en la verdad. Durante los preparativos para el desfile de moda de Lucía, Andrés mostró su verdadero talento como un hombre de negocios. Organizó la prensa, ayudó con los modelos e incluso le dio a su suegra consejos sobre cómo manejar a sus amigos. Carlos, en un intento desesperado por recuperarla, apareció en el desfile e incluso trajo a su nueva novia, una modelo rubia, para hacerle creer a Lucía que ya había pasado página. «Esto es temporal, ¿verdad?», le dijo a Andrés con arrogancia. Pero Andrés respondió, con una mirada en los ojos de Lucía, que lo que sea que fuera temporal o no, no era asunto suyo. Lucía, quien antes se habría sentido intimidada por Carlos, ya no le importaba.
Había encontrado a un hombre que la respetaba, que valoraba su trabajo y que la amaba por quien ella era, no por lo que tenía. La fusión de la empresa de Andrés, Valortec, estaba a punto de colapsar. Chen, su socio chino, quería que Andrés volviera a California de inmediato para cerrar el trato de $500 millones. Carlos le dijo a Lucía que Andrés la abandonaría por dinero, pero ella, sabiendo que él era diferente, lo animó a contestar el teléfono. Andrés se alejó y le dijo a Joaquín que no iría, que su desfile era más importante. Su socio lo llamó loco, pero para Andrés, Lucía y su desfile eran más importantes que cualquier cantidad de dinero. «Si no vienes en 48 horas, pierdes todo», le dijo Joaquín, y Andrés respondió, «Entonces pierdo todo». El desfile fue un éxito, pero la prensa, al enterarse de que el CEO de Valortec estaba en Buenos Aires, convirtió el evento en un circo mediático, robando el momento de Lucía. «Arruinaste todo, mi momento, mi desfile. Ahora solo soy la esposa del millonario», le dijo Lucía a Andrés, llorando en un callejón. Él, con el corazón roto, le ofreció tiempo para pensar, para decidir si podía con todo eso. Le devolvió el anillo de matrimonio y le dijo que si decidía que no, lo entendería. Pero si había una oportunidad, él la esperaría. Lucía, sintiendo el peso de esa decisión imposible, lo dejó ir a California. Días después, Carlos, ahora acompañado de su nueva amiga Andrea y un investigador privado, trató de convencerla de que Andrés era un sociópata que la había usado para una estrategia fiscal. Lucía, sin embargo, sabía que había algo más que dinero y control en su relación. La ex de Andrés, Victoria, apareció en la boutique buscando advertirle a Lucía. Le dijo que Andrés se había vuelto controlador y paranoico a causa del dinero. Lucía se sintió confundida. ¿Era Andrés un manipulador? Andrés, en una videollamada, le confesó que el dinero lo había vuelto paranoico, que por eso había instalado cámaras de seguridad y que revisaba sus mensajes, pero que todo era por la traición de Victoria. Lucía, sin embargo, le dijo que esa no era una excusa para mentir. Su amigo y socio, Joaquín, voló desde California para contarle la verdad. Victoria lo había engañado con múltiples hombres, y Andrés, al no saber la verdad, se culpaba por su propia paranoia. Lucía se dio cuenta de que el miedo de Andrés no era a ser usado por dinero, sino a ser traicionado de nuevo. Al final, el amor de Andrés por Lucía era tan grande que había sacrificado la fusión de su empresa de $500 millones por ella. Andrés voló de regreso a Buenos Aires. Lucía lo encontró en las escaleras de la iglesia donde todo había comenzado, el mismo lugar donde habían fingido una boda. Se sentaron, dejando un espacio entre ellos, y Lucía le contó que Joaquín le había dicho la verdad sobre Victoria. La cara de Andrés se desmoronó y la amargura de la traición lo invadió. «Mi paranoia estaba justificada», le dijo Lucía. «Ella te engañaba». Andrés, al escuchar la verdad, se sintió derrotado. Lucía le dijo que lo perdonaba, pero que no podía seguir con un matrimonio basado en mentiras. «Quiero la verdad, toda», le dijo, y Andrés, al fin, le ofreció la verdad completa. Sacó 2 sobres, uno con los papeles de divorcio y otro con boletos para un viaje a París. «Tú decides», le dijo. Lucía, al ver que Andrés había renunciado a su puesto de CEO y que había sacrificado todo por ella, se dio cuenta de que su amor era real. Ella le impuso una condición: nada de mentiras nunca, ni siquiera para protegerme. Andrés, sin dudarlo, se lo prometió. Le pidió que lo ayudara a ponerse el anillo de matrimonio. «Lucía Fernández, ¿aceptas a este idiota millonario que finge ser pobre?», le preguntó. «Solo si el idiota acepta a esta vendedora de ropa con sueños grandes», le respondió ella, y se besaron, confirmando que habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna.
Días después, la historia de Andrés, que había sacrificado su empresa por amor, se volvió viral. Chen, el empresario chino, vio el valor de la lealtad y el sacrificio de Andrés y le ofreció mejores términos para la fusión. Un año después, Lucía y Andrés, ahora más humanos que nunca, eran felices y esperaban un bebé. Lucía había expandido su boutique a 3 pisos y Andrés, con una nueva oficina en Buenos Aires, trabajaba como consultor. Elena, que ahora presumía del talento de su hija y no del dinero de su yerno, estaba encantada con su futuro nieto. Carlos, que había encontrado a una maestra de escuela, le deseó lo mejor a Lucía y le dijo que le había hecho un favor al abandonarla, ya que así había encontrado el amor verdadero. La vida de Lucía y Andrés no era perfecta, pero era suya, imperfectamente perfecta. En una gala benéfica, Andrés se encontró con un joven que le dijo que él era una inspiración, un latino en Silicon Valley. Andrés, que había financiado las becas de forma anónima, se sintió orgulloso de lo que había logrado. En medio de la pista de baile, Andrés le dijo a Lucía que el dinero le había dado una vida, pero que ella le había dado vida de verdad. Se besaron, sin importar las miradas, porque habían encontrado algo más valioso que cualquier imperio. Un amor que no necesitaba máscaras ni millones. Solo 2 personas eligiéndose cada día con sus imperfecciones, con sus verdades y con un amor que no tenía precio. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo, mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras. Y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate, viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida, mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero, tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo.
su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Lucía y Andrés se encontraban en la terraza de su modesto pero hermoso departamento en San Telmo. Ella, con una taza de té, y él, con su café de siempre, veían las luces de la ciudad. Era la noche antes de la inauguración de 1900 en su nueva tienda insignia. «Estoy nerviosa», confesó Lucía. «Esto es un gran paso». Andrés tomó su mano y la acarició suavemente. «Vas a estar bien. Tu talento es innegable. La gente ya te conoce, no por ser la esposa del millonario, sino por tu trabajo duro y por la calidad de tus diseños», le aseguró. Lucía se sintió reconfortada por sus palabras. Había trabajado incansablemente para cambiar la narrativa, para que la prensa y el público la vieran como la diseñadora que era, no como un accesorio de su esposo, y lo había logrado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El teléfono de Andrés sonó. Era Joaquín. «Chen quiere expandirse a toda Asia», le dijo su socio con emoción. «Necesita tu aprobación». Andrés, sin dudarlo, le respondió: «Después de la inauguración, Joaquín. Ahora no. Esto es más importante». Y colgó. Lucía lo miró sorprendida. Había rechazado la fusión de 500 millones por ella, y ahora estaba posponiendo una expansión de negocio para estar a su lado en su gran día. «El amor nos volvió humanos», le dijo Lucía sonriendo, y Andrés, mirándola a los ojos, le respondió: «El amor nos volvió humanos, nos enseñó a valorar lo que realmente importa en la vida. Y lo que realmente importa, mi amor, eres tú». Y se besaron, bajo la luz de las estrellas, sellando una vez más su promesa de amor, su promesa de vivir una vida sin mentiras, sin secretos, una vida llena de verdad, de amor y de sueños hechos realidad. «¿Ves? No necesitas mis millones, tienes algo mejor», le dijo Andrés a Lucía, mientras observaban a Elena, a Natalia y a Joaquín, ayudando a organizar la inauguración de la nueva tienda insignia. La boutique se veía hermosa, llena de luz, de sueños y de la energía de las personas que los amaban de verdad. Personas que te quieren por ti, como él la quería, como ella lo quería a él, pensó Lucía, y una lágrima de felicidad rodó por su mejilla. Tenía a su madre, que había pasado de odiar a Andrés a presumir de su talento. Tenía a Natalia, que ahora era su directora financiera, y tenía a Joaquín, el socio de Andrés, que había abierto una oficina de su empresa en Buenos Aires para estar más cerca de su amigo. No tenía los millones de Carlos, ni la vida de lujos de Patricia, pero tenía algo mejor. Tenía amor, respeto, lealtad y un grupo de personas que la apoyaban por quien era. La inauguración fue un éxito rotundo, y la prensa, los compradores y los influencers querían conocer a la mujer que había conquistado al millonario. Pero Lucía había cambiado la narrativa. Ella era la diseñadora que casualmente estaba casada con un empresario de tecnología.
En su discurso de agradecimiento, Lucía le dio crédito a todos los que la habían ayudado a hacer su sueño realidad. Mi vida cambió en las escaleras de una iglesia, les dijo a todos, no por casarme con un millonario, eso ya había pasado, sino por elegir el amor sobre el miedo. Este negocio creció no por inversión millonaria, sino por trabajo duro, talento argentino y apoyo genuino. Y levantó su copa de jugo, ya que estaba embarazada, por todos los que creían en una boutique pequeña con sueños grandes. Andrés, a su lado, la miró con admiración, y ella supo que su amor era su mayor logro. La inauguración de la nueva boutique de Lucía fue un éxito rotundo. Las ventas se dispararon, los compradores pujaban por sus diseños y la prensa la adoraba. Su madre, Elena, estaba en éxtasis, presumiendo de su yerno millonario, aunque en realidad la empresa de Lucía había crecido gracias a su propio trabajo duro y talento. Incluso Carlos apareció, con su sonrisa de cachorro abandonado, para felicitarla. Se veía genuinamente feliz por ella, y le confesó que su exprometida, la brasileña, lo había abandonado porque, en sus propias palabras, era superficial. Le dijo a Lucía que ella le había hecho un favor al irse, ya que ahora había encontrado a alguien, una maestra de escuela, que lo hacía querer ser mejor. Lucía sintió una punzada de compasión por él. Él también había aprendido una lección valiosa. En la tranquilidad de su departamento, mientras Andrés le masajeaba los pies, Lucía se dio cuenta de que su vida, aunque no era la que había planeado, era perfecta. No tenían un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Tenían un departamento modesto pero hermoso, lleno de luz y amor. Andrés era diferente, menos obsesivo, más relajado. Seguía trabajando duro, pero ahora tenía un equilibrio en su vida. Cenaban juntos cada noche y los domingos eran sagrados. Lucía se sintió profundamente feliz y amada. Habían construido una vida que no necesitaba de millones para ser valiosa, una vida que se basaba en la verdad, el amor y el respeto mutuo. Andrés dejó de masajearle los pies y la miró seriamente. ¿Eres feliz?, le preguntó. Lucía no dudó en responder, más que nunca. Él le dijo que ya no extrañaba el poder de ser CEO, que había sido una prisión dorada, y la abrazó colocándola contra su pecho. Esto es libertad, esto, tú, nosotros, esta vida que construimos, nuestro futuro bebé que va a crecer sabiendo que es amado por quien es, no por lo que tiene, le dijo. Lucía se sintió conmovida. La ex de Andrés, Victoria, le había enviado un mensaje, pero Lucía lo había borrado sin pensarlo 2 veces. Victoria ya no importaba. Lucía y Andrés habían encontrado su propia versión de la felicidad. Una felicidad que no se basaba en el dinero o en el estatus, sino en el amor verdadero. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que su historia era una lección sobre el amor, la verdad y el poder de las segundas oportunidades. Había sido abandonada en el altar, engañada y manipulada, pero al final había encontrado a su verdadero amor, a un hombre que la veía por quien era y no por lo que tenía, a un hombre que estaba dispuesto a sacrificar un imperio por ella, por una vida de verdad, y ella, a cambio, había encontrado la felicidad que no necesitaba máscaras ni millones, solo 2 personas, eligiéndose cada día con sus imperfecciones, con sus verdades y con un amor que no tenía precio. Una semana después de la inauguración, Lucía y Andrés asistieron a una gala benéfica. Habían donado anónimamente $10 millones a educación tecnológica en Villas. No necesitaban el crédito, lo hacían porque era lo correcto. En la gala, la madre de Lucía, Elena, presumía de su yerno filántropo sin saber que la donación había sido de ellos. La transformación de Elena era cómica, de odiarlo a defenderlo en semanas. Un joven llamado Tomás
Se acercó a Andrés, nervioso. «Soy de Villa 31. Recibí una de las becas TEC», le dijo. «Quería agradecerle por existir. Es una inspiración. Alguien latino en Silicon Valley». Andrés no reveló que había financiado las becas personalmente, pero le dijo a Tomás que el talento no tiene nacionalidad, solo necesita una oportunidad. Lucía miró a Andrés con orgullo. Era un hombre con un gran corazón que no había olvidado de dónde venía. En la pista de baile bailaron al ritmo de una canción que había sonado en su primera boda falsa. Lucía se sintió conmovida. Él la había hecho girar en el mismo lugar donde habían bailado por primera vez como extraños, y ahora eran marido y mujer, esperando un bebé y construyendo un imperio juntos. «Tú me diste vida», le susurró él al oído, y ella, sin dudarlo, le respondió: «Tú me diste vida». Se besaron en medio de la pista de baile, sin importar los flashes o los murmullos, porque al final lo único que importaba era que se tenían el uno al otro. Su amor era su mayor logro, un amor que había superado mentiras, traiciones y la tentación del dinero. Un amor que era real, imperfectamente perfecto, y que no necesitaba nada más que a ellos dos. El teléfono de Andrés vibró en su bolsillo. Era Joaquín, con un mensaje sobre la fusión de la empresa. Lucía, sin dejar de bailar, le preguntó si iba a contestar. Después le susurró él al oído: «Ahora solo existes tú», y la abrazó más fuerte como si la fuera a perder. Lucía se sintió segura en sus brazos, sabiendo que, sin importar lo que pasara, él siempre la elegiría a ella. Su amor era su mayor tesoro, un tesoro que no podía ser comprado, vendido, ni robado. Era un tesoro que se había construido con la verdad, con el perdón y con la confianza. Lucía se dio cuenta de que su historia era más que una simple historia de amor. Era una historia de crecimiento personal, de superación y de encontrar la felicidad en los lugares menos esperados. Había aprendido que el dinero no da la felicidad, que la apariencia es engañosa y que la verdadera riqueza se encuentra en las personas que te aman por quien eres. Había encontrado en Andrés a un hombre que la respetaba, que la apoyaba y que la amaba incondicionalmente. Un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, había demostrado ser un héroe, un verdadero príncipe y un verdadero amor. Y ese era el mejor final que cualquier cuento de hadas podría tener. «¿Ves? No necesitas mis millones, tienes algo mejor», le dijo Andrés a Lucía mientras observaban a Elena, a Natalia y a Joaquín ayudando a organizar la inauguración de la nueva tienda insignia. La boutique se veía hermosa, llena de luz, de sueños y de la energía de las personas que los amaban de verdad. Personas que te quieren por ti, como él la quería, como ella lo quería a él, pensó Lucía, y una lágrima de felicidad rodó por su mejilla. Tenía a su madre, que había pasado de odiar a Andrés a presumir de su talento. Tenía a Natalia, que ahora era su directora financiera, y tenía a Joaquín, el socio de Andrés, que había abierto una oficina de su empresa en Buenos Aires para estar más cerca de su amigo. No tenía los millones de Carlos, ni la vida de lujos de Patricia, pero tenía algo mejor. Tenía amor, respeto, lealtad y un grupo de personas que la apoyaban por quien era. La inauguración fue un éxito rotundo, y la prensa, los compradores y los influencers querían conocer a la mujer que había conquistado al millonario. Pero Lucía había cambiado la narrativa. Ella era la diseñadora que, casualmente, estaba casada con un empresario de tecnología. En su discurso de agradecimiento, Lucía le dio crédito a todos los que la habían ayudado a hacer su sueño realidad. «Mi vida cambió en las escaleras de una iglesia», les dijo a todos. «No por casarme con un millonario, eso ya había pasado, sino por elegir el amor sobre el miedo. Este negocio creció no por inversión millonaria, sino por trabajo duro, talento argentino y apoyo genuino.
y levantó su copa de jugo, ya que estaba embarazada, por todos los que creían en una boutique pequeña con sueños grandes. Andrés, a su lado, la miró con admiración, y ella supo que su amor era su mayor logro. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate, viniste voluntariamente, y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero. Tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño, pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo, mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía, no un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate. Viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero. Tú me diste vida.
le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de 500 millones de dólares, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño, y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo, mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate, viniste voluntariamente, y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortech. Valortech me dio dinero, tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de 500 millones de dólares, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo
y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo, mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada, y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Lucía se rió y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate, viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida, mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero, tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño, y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo.
Mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada, y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. ¡Arrástrate! Viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero. Tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo, mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía, no importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada, y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado. A ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura.
Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate. Viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida, mejor que crear Valortech. Valortech me dio dinero, tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo, mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada, y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia,
como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos, solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate. Viniste voluntariamente. Y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero. Tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida. Le dijo mirándolo a los ojos, y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos, solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica.
Lucía sonrió. ¿Viernes? El aniversario de cuando me arrastraste al altar, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate, viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero. Tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad, que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras, y por eso y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate. Viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero. Tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había
sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad. Que vale más la pena construir algo juntos desde cero que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras. Y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. «Viernes, el aniversario de cuando me arrastraste al altar», bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. «Arrástrate, viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida, mejor que crear Valortec. Valortec me dio dinero, tú me diste vida», le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había
Comenzado como un sueño pequeño y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella. Mi vida estaba vacía. No importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad. Que vale más la pena construir algo juntos desde cero que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo, mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras. Y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que cualquier imperio que el dinero pudiera comprar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Andrés, su voz suave, mientras bailaban en medio de la pista en una gala benéfica. Lucía sonrió. ¿Viernes? ¿El aniversario de cuando me arrastraste al altar?, bromeó ella. Él rió y la hizo girar cuidadosamente. Arrástrate. Viniste voluntariamente y fue la mejor decisión impulsiva de mi vida. Mejor que crear Valortech. Valortech me dio dinero. Tú me diste vida, le susurró al oído. En ese momento, Lucía se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su esposo, el hombre que una vez fue el CEO de una empresa de $500 millones, había renunciado a su imperio por ella, por una vida simple en Buenos Aires. Había sacrificado su riqueza por una vida de verdad, y por eso ella lo amaba más que nunca. La pareja se quedó en silencio, escuchando la música y la charla de la gente a su alrededor. Lucía se dio cuenta de que no necesitaban un penthouse en Puerto Madero, ni una mansión en un barrio de lujo. Todo lo que necesitaban era el uno al otro. Habían construido un imperio propio, un imperio basado en el amor, el respeto mutuo y la verdad. Su boutique, que se había expandido, era un reflejo de su relación. Había comenzado como un sueño pequeño, y con trabajo duro, talento y apoyo genuino, se había convertido en un imperio de la moda. No un imperio de millones, sino un imperio de sueños, de verdad y de amor. Y eso era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Te das cuenta de que no hay absolutamente nada que el dinero pueda comprar en este mundo que valga la pena si no tienes a alguien con quien compartirlo, exclamó Lucía, su voz llena de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo, mientras se sentaba en un banco en el parque, su vientre de 5 meses apenas visible bajo el vestido que ella misma había diseñado. A su lado, Andrés sonrió, sus manos entrelazadas con las de ella.
Mi vida estaba vacía, no importaba la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, el ático que tenía o los millones que mi empresa estaba por cerrar. Todo era una prisión dorada. Y lo único que me ha hecho sentir libre en este mundo es haberte encontrado a ti, mi amor, le dijo él, acariciando su rostro con ternura. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad. Que vale más la pena construir algo juntos, desde cero, que heredar un imperio lleno de mentiras y apariencias. Lucía se rió, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Estaba cansada, pero su cansancio era de la vida que estaba construyendo, no de la vida que se le había impuesto. Carlos me hizo un favor. Al irse, me dio la oportunidad de encontrar a un hombre que me amara por lo que era, no por lo que tenía. No un hombre que me hiciera un favor al casarse conmigo, sino un hombre que me viera como una compañera, como una socia de vida, le dijo mirándolo a los ojos. Y tú me enseñaste que la verdadera felicidad está en elegir, no en heredar. Tú elegiste el amor sobre el dinero, la verdad sobre las mentiras. Y por eso, y por todo lo que construimos juntos, te amo. Se besaron, sus labios unidos en una promesa de amor verdadero, sin secretos, sin mentiras, sin arrepentimientos. Solo ellos, construyendo una vida a su manera, una vida que era más rica que en cualquier imperio que el dinero pudiese comprar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.